Bien, voy a empezar entonces puntualmente. Esta es una clase que vamos a hacer de repaso de estabilidad 1, que bueno, ya, como dijimos antes, tuvimos una suerte de introducción teórica con el Kahoot. Introducción teórica, pues hicimos preguntas conceptuales, a partir de las cuales ustedes refrescaron un poco todo lo que estuvieron viendo en la materia de estabilidad 1, y nos interesan, como habrán visto, dos temas fundamentales. Uno es geometría de superficies, y otro es diagrama de características, que en particular está en el espacio. Y bueno, nada, esta clase la hicieron, el PowerPoint lo elaboraron Clara, o sea, Cata y Clara, o ¿se podría decir al revés? No, tendría que estar al revés este nombre, bueno, no importa. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es empezar con un ejercicio de geometría de superficies, y lo que vamos a querer hacer es determinar de esta sección compleja y compuesta el baricentro y los momentos de inercia principales de la sección. Yo me acuerdo cuando pasé de estabilidad 1 a estabilidad 2, lo primero que dije fue, wow, ¿para qué vi geometría de superficie? Bueno, presten atención porque geometría de superficies en esta materia va a ser bastante importante y a partir de a partir de entender bien esto van a poder desarrollar un montón de cosas y entender ciertos parámetros de la superficie, de las secciones que tengan, les va a servir para hacer ciertos cálculos. Entonces, si no se acuerdan muy bien y tienen algunas cosas medio voladas todavía, repásenlas y nada, tenganlas bien claras para no equivocarse durante la materia, porque les va a ser útil. Entonces, esta sección compuesta, ¿qué tiene? Tenemos por un lado un perfil UPN, que acá tenemos los datos de la sección. Es un UPN 240, esto si se acuerdan había tablas que te iba dando todos estos datos. Tiene un área de 42,3 centímetros cuadrados, un momento de inercia máximo de 3.600 centímetros a la cuarta y un momento de inercia mínimo de 248 centímetros a la cuarta. Y acá lo primero que voy a hablar es de las unidades. Área, ya ese lo tengo bastante incorporado, que es centímetros al cuadrado, longitud al cuadrado, lo que sea, pero ojo con las unidades, longitud al cuadrado. Momento de inercia, siempre tiene unidades de longitud a la cuarta, y eso no se lo olviden, no es longitud al cubo, longitud al cuadrado, no, longitud a la cuarta. Y acá hablamos del momento de inercia máximo y mínimo. Y algo que me olvidé de decir cuando recién empecé es que, como dijimos, nos gusta la interacción en la clase, entonces le voy a empezar a preguntar. Si decimos que es momento de inercia máximo y mínimo, ¿cuáles van a ser los ejes asociados a esos momentos de inercia? ¿Sabrían decirme? Los ejes pasantes por el baricentro Van a ser ejes pasantes por el baricentro. de cada figura. El máximo es el de X. Ok. Vale. Vamos a hacer así. ¿Dónde tengo acá? Digamos que el baricentro, ¿me creen si les digo que más o menos está por acá? Sí. Bien. Y me dicen que el máximo va a ser el de X. ¿Y X cuál es? El horizontal. El horizontal. Bien. Digamos que este sería un X. Y tenemos otro que los ejes principales siempre tienen que ser perpendiculares. Son conjugados, pasan por el baricentro, tienen que ser perpendiculares. Y además el X verifica que es un eje de simetría. Entonces, si es un eje de simetría, ya sabemos que es un eje principal de inercia. Y sabemos que es el eje de mayor inercia porque tenemos mucha área lejos del eje. Si nos acordamos, la expresión del momento de inercia era, ¿se acuerdan que era? La integral de ¿qué? ¿Se acuerdan? Eso. De la distancia ni al cuadrado, diferencial al área. Cuadrado, integrado en el área. Muy bien. Entonces, esta distancia en i al cuadrado, cuando tengo mucha distancia, va a hacer que este j sea muy grande. Si tengo mucha área y mucha distancia, entonces el jx, vamos a poner acá, va a ser mucho más grande que el ji, que tengo bastante área, pero está muy cerca. Esta distancia es mucho menor que esta distancia. Entonces el ji es el j mínimo y el jx es el j máximo, por esa diferencia de distancias. Bien. Después tenemos en esta sección compuesta dos perfiles ALA o L, o como quieran llamarlos, que de vuelta
Los tenemos en tablas de 3 pulgadas por 3 octavos de pulgada. 3 pulgadas me determina el largo este y este, estas dos dimensiones que son iguales. Y el 3 octavos me indica el espesor. Y tiene un área de 13,64 centímetros cuadrados y momentos de inercia en X y en Y que sin saber cuáles son los ejes X e Y es medio difícil de decir. Esto faltaría decir que si nosotros sabemos que más o menos el baricentro va a estar por ahí, este sería un eje X y este sería un eje Y. Y la pregunta es, ¿esos ejes X e Y son principales? No, No, ¿y por qué? Hay una pregunta porque en no el... son los ejes de simetría. Claro. ¿Cómo? Son simétricos. No son simétricos. No, porque hay un eje de simetría que no es uno de esos dos ejes. Ok, bien, podríamos agarrar y decir, por ejemplo, que este eje es un eje de simetría, el eje N, y ese, por ser eje de simetría, es un eje principal de inercia. El otro eje principal de inercia sería el perpendicular que pasa por el baricentro, que lo voy a llamar, no sé, epsilon. Y bueno, ya que estamos hablando un poquito de esto, ¿cuál sería el eje de mayor inercia? ¿El eta o el epsilon? El primero que nombraste, no sé qué El nombre eta. dijiste. El que parece una N, bien Ese, perfecto, sí, claro. perdón, no sé, no acostumbro a usar letras griegas, disculpen. ¿Y por qué? De vuelta lo mismo, tengo área lejos del eje, entonces esta expresión traducida a estos ejes termina mostrando que tengo una distancia grande elevada al cuadrado por un área que es relativamente grande, entonces el momento de inercia respecto del eje este n es mayor que el momento de inercia respecto de este eje epsilon o e escrita de rara. Bien, ¿y por qué estoy hablando de los ejes X e Y? Y bueno, ¿ustedes se animan a decirme de esta sección compuesta más o menos, o me podrían decir un eje principal de inercia de esta sección compuesta? El eje X, el horizontal. El horizontal es un eje principal de inercia y el baricentro, bueno, más o menos va a estar, me la juego, tiro algo por acá. Y este, ¿qué pasa con este eje X? Es el Este máximo. es un eje de simetría, en primer lugar. Entonces, por eso, quien sea que haya hablado, que no vi quién era, porque tengo las cámaras, tengo que aplicar de las dos pantallas. No la tengo aplicada todavía. Bueno, bien. Entonces, el eje X es un eje de simetría. Por ser eje de simetría, es un eje principal de inercia. Y claro, ¿qué pasa? Yo voy a querer sacar los momentos principales de inercia de esta sección compuesta. Si el eje X es un eje principal de inercia, entonces el momento de inercia respecto del eje X va a ser uno de los ejes de los momentos principales de inercia. Y entonces de esta sección L me va a interesar el momento según el eje X, que es este que dibujo acá. Es lo mismo. Por eso no me interesa el momento principal, me interesa el momento de inercia respecto del eje X de estos L's. En el caso del UPN coincidían, el eje X del UPN tiene la misma dirección, el eje principal de inercia del eje X, el eje de mayor inercia, o uno de los ejes principales de inercia del UPN coincide con el eje X, entonces estamos bien y coincide. Bueno, bien, tenemos eso. Bien, ya hablamos demasiado de esto. Si hasta acá estamos más o menos bien, entonces, en definitiva, vamos a tener todo esto. No me faltó mencionar que tenemos además dentro de esta sección compuesta, una seccioncita rectangular que de vuelta no va a tener el baricentro. A ver, de vuelta. ¿Cuáles son los ejes principales de inercia de la sección rectangular? Va a ser un eje X horizontal, pasante por su baricentro, y un eje Y, digamos, vertical, también pasante por el baricentro. El momento de mayor inercia de la sección rectangular, por lo que vimos en el Kahoot, era BH cubo sobre 12, siendo esto H, uy, qué mal que salió eso, H y esto B. La mayor inercia va a ser B por H cubo sobre 12, y la menor inercia va a ser
hb cubo sobre 12, es lo mismo que vimos en el Kahoot. Y entonces, con todos estos datos, nosotros queremos hallar el baricentro y los momentos principales de inercia de la sección compuesta. ¿Y qué hacíamos para hallar el baricentro de una sección compuesta? ¿Qué tipos de momentos conocíamos? ¿Momentos de inercia? ¿Momentos qué más? Usamos los momentos estáticos. Momentos estáticos. ¿Y por qué usábamos eso? Porque podés distribuir la superficie en forma conveniente, digamos. Pues son sumatorias. O más, son integrales. Ok, vos sabías que el momento estático de toda esta sección compuesta respecto de unos ejes determinados, que podemos definir donde querramos, va a ser igual a la suma de los momentos estáticos de cada partecita de esta sección compuesta. Entonces, vamos con eso. Esto es esencialmente lo que dije antes. Y entonces, vamos a ir término por término. Vamos a dejarlo escrito más fácil. Vamos primero entonces con los perfiles ALA o L. Y directamente vamos a decir que el IG, es decir, la distancia en Y, de acuerdo a estos ejes, y Z que definimos acá, arbitrariamente lo podemos haber puesto en cualquier lado. Entonces la distancia en Y del baricentro de la sección total va a ser toda esta cuenta, que ¿qué es? Es el área del perfil L por su distancia al eje Y, al eje Z, perdón, que la distancia ¿cuál va a ser? Bueno, yo sabía que la distancia entre entre esta fibra que está acá del perfil, la parte más alejada, y su baricentro es 2,22. Y además sabía que el espesor del rectangulito este era 0,5 centímetros. Entonces esa es la distancia del baricentro del perfil L al eje Z. Lo multiplico por 2 porque toda esta ecuación que está acá, toda esta parte, es válida, todo esto, es válido tanto para este de arriba como para este de abajo. Después a eso, ¿qué le sumo? Bueno, le voy a sumar el área de... el área del... disculpen. El área del rectángulo, de la sección rectangular, que es 12 centímetros cuadrados. Recordemos, esto no lo habíamos escrito antes, pero el H era 24 centímetros, el B es 0,5 centímetros, entonces el área es 12. Bien, y la distancia desde el baricentro de esa sección rectangular al eje Z es la mitad del B, entonces 0,5 centímetros sobre 2. Y me falta sumar todo este término, pero aplicado al UPN. El área del UPN era 42,3 centímetros cuadrados, y lo multiplica por la distancia del baricentro del UPN al eje Z. Y eso lo tenía de tablas, que era 2,23 centímetros. ¿Por qué lo tenía de tablas? Porque el eje Z justo coincide con esta fibra más externa, externa a la izquierda, la fibra que está más a la izquierda del perfil UPN. Entonces esto es un dato de tablas, 2,23 centímetros. Y lo pongo a negativo y me fijo en esto porque acá sí importa, en los momentos estáticos sí importa el signo de la distancia. Me estoy moviendo en mis ejes en una distancia en Y negativa. ¿Ok? Y eso va a ser importante. Cuando hablo de momento de inercia no es tan importante porque luego todo al cuadrado, pero en esto sí. ¿Y todo esto por qué lo divido? Y bueno, por el área total. Esto me estoy agarrando esencialmente de esta ecuación, ¿no? Uy. Es esta ecuación. Divido todo eso por el área total, es decir, 2 alas más el rectángulo más el UPN, y obtengo el IG, que me va a dar algo así como menos 0,21 centímetros. Es decir, que está un poquito a la derecha del eje Z, está por acá, más o menos. Ahora vamos a pensar un poco si eso tiene sentido o no, porque es muy importante saber si tiene sentido o no. Pero antes,
El ZG, ¿dónde va a estar? ¿Y por qué? Y en 12 centímetros, pues es el eje de simetría, ¿no? Claro, si tengo un eje de simetría, ese eje de simetría, sobre ese eje de simetría va a estar el baricentro. Entonces, ya sé, no tengo que hacer ninguna cuenta. Podría hacerla, pero sería hacer todo este cálculo de vuelta, pero para ZG. Y no tengo ganas, es mucho más fácil decir, bueno, tengo un eje de simetría que va a pasar por el baricentro de la sección total, o compuesta. Y entonces yo sé que el ZG es 12 centímetros. Y así queda determinado entonces la posición de mi baricentro, que va a ser menos 0,21 centímetros en I y 12 centímetros en Z. Y ahora les pregunto, ¿tiene sentido que me haya quedado el 12 centímetros? No hay duda que tiene sentido, porque solo lo pensamos. Elige, ¿tiene sentido que haya dado así, que me haya quedado por acá y lo voy a dibujar para que ya quede? Vamos a decir que es más o menos por acá. Y sí, más o menos, sí, porque tenés mucho más área de ese lado. Ok, bárbaro, porque podría quedar también de este lado, ¿no? Podrían ser las dos opciones. Este es el G que está mal, le voy a poner una M de mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Como bien dijo Franco, Chiesa, hay muchos Francos. ¿Qué pasa? Del lado de la derecha del eje Z tengo a todo el UPN. ¿El UPN qué área tiene? 42,3 centímetros cuadrados. Y tiene además una distancia relativamente grande entre su baricentro y el eje Z. En cambio, de este lado, del lado positivo, en el primer cuadrante, digamos, ¿qué tengo? Tengo dos perfiles ala que tienen un área relativamente chica, que están, tienen un área relativamente chica, y además tengo a esta sección rectangular, que por más que tiene un área bastante grande, su baricentro está muy cercano al eje Z. Entonces termina ganando la multiplicación de esta área más grande por una distancia entre el baricentro y el eje Z grande que toda la suma de todo lo demás. Tiene un cierto sentido. Igualmente me queda relativamente cerca, 0,21 centímetros es muy cerca, del eje Z, ¿no? Con lo cual estamos bastante cerca del eje Z, de la intersección entre lo que es este lado que es el UPN y este otro lado que es el, podemos llamarlo el U generado con el L, la sección rectangular y el otro L. Entonces más o menos tiene sentido. Bien, voy a borrar este G mal, por más que dije que era mal, para que no quede. Bien, bueno, entonces ya tenemos determinado el baricentro. Ahora nos queda determinar, como pedí el enunciado, este sería un diagrama de la figura al final como queda, con sus ejes ZG e IG, con su baricentro. Distancia 0,21 centímetros, y acá 12 centímetros. Y ahora nos queda determinar lo que son los momentos principales de inercia. Y respecto de qué ejes voy a determinar los momentos principales de inercia. Naturalmente, como dijimos, el eje IG, por ser un eje de simetría y pasar por el baricentro, va a ser un eje principal de inercia, y el ZG, por ser perpendicular al mismo, o sea, por ser ZG perpendicular a la IG, y además pasa por el baricentro, es otro eje principal de inercia. Entonces voy a calcular momentos de inercia respecto de estos dos ejes. Y les hago una pregunta que ya me lo dijeron antes, pero bueno, prefiero ser reiterativo. ¿Cuál es el momento de mayor inercia? Dije, Elige. Y para esto sirve la analogía de la regla. Yo uso una calculadora, pero por las dudas, por si alguien no se acuerda de estabilidad 1, no le quedó claro, qué sé yo. Ahí creo que se ve mi calculadora. Esto es una calculadora. Si lo pongo así y trato de doblar, estoy haciendo esto, le cuesta, no voy a hacer nada. Ahora, si lo pongo así y hago así, ustedes me creen que si hago mucha fuerza la voy a romper, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente, no la quiero romper, por eso no la voy a romper ahora, pero me creen que la podría romper. Y eso es básicamente lo que me va a mostrar que el eje IG, como tengo mucha área lejos de ese eje, es el eje fuerte, es el eje que tengo mayor inercia, mayor momento de inercia, y el eje Z es el que tengo menor inercia. Es más fácil
doblarlo según el eje Z que según el eje Y, a esta sección compuesta. Bien, entonces vamos a calcular los momentos de inercia, y eso, ¿cómo lo hacíamos? Con Steiner. Con Steiner, bien, o Steiner para Felipe. Bien, nosotros sabíamos que sabemos los momentos de inercia respecto de un eje horizontal, como es el IG, de todas las partecitas de esta sección compuesta. Entonces simplemente tenemos que ir moviéndolo desde su baricentro hacia este eje IG. Y eso es lo que hacemos en esta ecuación que está acá. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos por un lado, vamos a empezar al revés, vamos a empezar por atrás. El verde corresponde con el perfil verde, que es el UPN. ¿Y qué pasa? Bueno, como el IG de la sección verde coincide con el IG de la sección total, el término Steiner es nulo, porque la distancia es 0. Acuérdense que el término Steiner era algo así como A por D al cuadrado, esto lo sumamos del J. ¿Ok? Esta distancia es igual a 0, entonces me queda directamente el momento de inercia del perfil como figura en las tablas. Uy. Bueno. Ahí estamos. En el caso de la sección, de la parte rectangular, de esta seccioncita rectangular, va a pasar exactamente lo mismo. El eje baricéntrico de la sección rectangular coincide con el eje IG. Entonces lo único que hago es calcular el momento de inercia de la sección rectangular respecto de ese eje, y no tengo término de Steiner, es el ancho B por la altura al cubo sobre 12. Esto no es más que una reglita, ¿no? O la calculadora, podría ser acá metí la calculadora. Y según este eje, tiene mayor inercia que según un eje que pase así. Entonces elevo la altura al cubo, así lo veo. Entonces me da una mayor inercia. Y me quedan solamente las alas, que como sus baricentros están alejados de los ejes del eje IG, ahora voy a tener que usar Steiner, y tengo el momento de inercia respecto del eje IG del perfil L, que era 71,15 centímetros a la cuarta, más su área por la distancia entre el baricentro de esta sección L y el eje IG, elevado al cuadrado. Entonces, si elevado al cuadrado me importa el signo, y bueno, no. Si yo acá en lugar de poner esto pongo menos 12 centímetros, o acá le pongo menos y acá con más, es lo mismo que elevar al cuadrado, es exactamente igual. Solo me interesa el módulo de esta distancia. Y lo multiplico por 2 porque es exactamente igual para ambos lados. Es decir, para este L es exactamente lo mismo que para este L. Entonces multiplico todo por 2. Así obtuve el momento de inercia respecto del eje IG de la sección total, que es mi momento de mayor inercia por lo que pensamos antes. Algo que me pareció relativamente divertido es que del UPN solamente tenía 3.600 centímetros a la cuarta, y de la sección compuesta tengo, digamos, 7.000 más o menos centímetros a la cuarta, que es más o menos el doble. Entonces, al incorporar todo esto que tengo acá, los L's y el rectángulo y demás, según mi eje de mayor inercia, estoy básicamente duplicando la inercia de esta sección respecto del eje Y. O sea que según este eje IG, todo este coso que estoy metiendo acá es básicamente lo mismo que un UPN 240, más o menos. Nada, un comentario que no sé si tiene demasiada importancia, pero me pareció divertido notarlo. Después podría hacer exactamente lo mismo con respecto al eje ZG. Y acá va a ser un poquito más difícil. ¿Y por qué va a ser un poquito más difícil? Porque tenés que calcular las distancias de cada perfil, tendría que ser. Exactamente, ya no tengo la suerte que tenía antes con el eje IG, que antes el UPN 240 y el rectangulito tenían ejes principales
horizontales coincidentes, digamos, o sea, sus baricentros pasaban por el eje y G. En este caso, el ZG no coincide con ningún baricentro en ninguna sección separada, o sea, ninguna partecita. Entonces tengo que calcular el término de Steiner, para todas las seccioncitas, para el UPN, para el rectángulo y para los Ls. Eso es lo que hacemos acá. Entonces ahora sí voy a empezar directamente por lo que está primero. Y teníamos que el momento de inercia respecto del eje vertical de las alas era 71,15 centímetros a la cuarta. Le sumo el área y lo multiplico por una distancia que va a ser la distancia entre el baricentro, y esta vez lo voy a indicar acá, es esta distancia. Bueno, debería ser, bueno, ¿por qué no me deja borrar? Ahí está. Es esta distancia perpendicular, o lo más perpendicular posible. Y esa distancia no es más que los 2,22 centímetros que tengo indicados ahí arriba, más el B, o sea, el ancho de esta sección rectangular, más la distancia que habíamos calculado al principio, que era esta. ¿Se acuerdan? Que esto era 0,21 centímetros. Esa es toda esta distancia. Y lo elevo al cuadrado. Eso es lo que hice acá. 2,22, que es esa distancia, más 0,5, que es el ancho de la sección rectangular, más 0,21, que era la distancia que habíamos calculado del baricentro. Todo al cuadrado y lo multiplico por 2. ¿Y por qué lo multiplico por 2? Porque es exactamente igual para este de acá abajo como para este de acá arriba. Es lo mismo. Después voy a querer hacer lo mismo con la sección rectangular. Y ahora decimos que el momento de inercia respecto del eje Z de la sección rectangular es 0,25 centímetros a la cuarta. Y una vez más, veamos de dónde sale esto. B de la sección rectangular era 0,5 centímetros. H de la sección rectangular era, no era 12, era 24 centímetros. Entonces, tenía que era H, o sea, 24 por 0,5, y me quedo sin espacio. Ahora, uy. Sobre 12. Está bien esto, ¿no? Ok. Si no, me pueden interrumpir. Como ya dijimos, si me equivoco o si cualquiera se equivoca, lo interrumpe y listo. Bueno, de esta ecuacióncita que tengo acá, sale que el momento de inercia respecto del eje ZG, respecto a un eje vertical en realidad baricéntrico, de la sección rectangular es 0,25 centímetros a la cuarta. Y esto le sumo el término de Steiner, que es el área del rectángulo, 0,5 por 24, 12 centímetros cuadrados, más la distancia, que de vuelta tengo 0,21 centímetros, que es esta distancia que tenemos acá, más la mitad del ancho del rectángulo. Y eso lo elevo al cuadrado. Después me falta sumar el JZG del UPN 240, que voy a agarrar y voy a sumar el momento de inercia respecto a un eje vertical, el eje principal del eje del perfil UPN, que pasaba por el baricentro, era 2,48 centímetros a la cuarta, más el área del UPN por su distancia, que de vuelta, voy a borrar ahora un poco acá, esto lo voy a borrar, así se ve, la distancia va a ser 2,23 centímetros más, menos la distancia desde acá hacia el eje Z. ¿Por qué? Tengo distancia, tal vez estoy siendo medio insistente con esto, pero en estas cositas se pueden equivocar. Entonces, presten atención, si no lo entienden me preguntan, a veces no es tan trivial. Estoy sacando distancia desde el baricentro del UPN hacia esta fibra exterior, digamos, del UPN. Esa era la que me da la tabla. Y yo acá había plantado estratégicamente mi eje Z antes, cuando se determinó el baricentro de la sección. Entonces el eje Z que había determinado antes, que había establecido yo arbitrariamente antes, era así. Y así. Y yo sabía que desde este eje Z
que es hasta donde conozco la distancia, 2,23, desde este eje Z hasta el ZG de la sección total, hay 0,21. Entonces, la distancia entre el baricentro del UPN 240 y de la sección total va a ser 2,23 centímetros menos 0,21 centímetros. ¿Estamos bien con esto? Es cálculo de distancias, pero nada. Si alguien no lo entendió, me pregunta. Asumo que estamos bien, si no me preguntarán. Y esta distancia la llevo al cuadrado y ahí tengo finalmente todo el momento de inercia respecto del eje ZG de toda la sección compuesta. Hago cuentitas y saco el momento de inercia respecto del eje ZG. Acá ya no me fue tan fácil ver una relación tan fácil como era en este caso, de 3.600 y casi 7.000. Acá es más difícil verlo y no voy a hablar demasiado al respecto. Pero bueno, nada, tenemos un valor de 800 centímetros a la cuarta que parecía tener sentido. En principio es bastante menor, es considerablemente menor, mejor dicho, por el momento de inercia respecto del eje Y, lo cual es bueno porque habíamos dicho que el eje Y era el eje principal de inercia. Así que los resultados parecen tener sentido. Eso, fíjense siempre. Los resultados tienen que tener sentido. Si acá ponen un error de cuentas y no sé, en lugar de poner 248, ponen 2480 y le termina dando algo un poco más monstruoso, bueno, de hecho le da casi 2800, algo así le va a dar. Fíjense, tal vez dirían, este es un eje de menor inercia, entonces me debería dar bastante menor que el eje de mayor inercia, que es el eje IG. Sería más evidente si el IZ les da 8000 en lugar de darles 800. Ahí dicen, esto no puede ser, porque saben que el eje IG es el eje de mayor inercia. Entonces, por más que tenga un error de cuentas, tienen que tener claro que este no puede dar mayor que este. ¿Ok? Bien. Esto era todo lo que nos pedía el enunciado. Ahora, solamente para divertirnos un poquito más, vamos a sacar momentos estáticos respecto al eje IG, porque esto también nos va a servir para ese tema que en la diapositiva que mostró Felipe, flexión variable, pero que es más lindo llamarlo corte. Y entonces, ¿cómo se calculaba un momento estático? Ya lo hicimos cuando hicimos baricentro, ¿no? ¿Cómo era la expresión del momento estático? Lo S y G. ¿Qué era? Acá, ¿qué había? Z sería, o X, no sé. Está bien, de acuerdo a los ejes que tenemos es Z. Y nada más. Entonces, ¿qué unidades tiene el momento estático? Centímetros al cubo. cubo. Longitud al cubo. Longitud al cubo. Centímetro, milímetro, metro, lo que la unidad que quieran trabajar, pero es longitud al cubo. Perfecto. Maravilloso. Entonces, vamos a hacerlo para para el perfil ala inferior. AI es ala inferior. Vamos a ver. Bueno. Ok, se entiende un poquito más, no demasiado, pero se entiende un poco más. Entonces, ¿qué hago? Directamente es el área del ala, que es 13,64 centímetros al cuadrado, por la distancia. Y ahora sí me interesa el signo. Esta distancia de acá a acá, ¿va a ser positiva o negativa? Positiva. 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 Yo sé que el momento estático de este ala que está acá, de acuerdo a estos ejes que definí, y respecto a este eje, tiene que ser positivo, no me queda otra. Entonces yo sé que esta distancia es positiva, ¿ok? Después sí, calculo cuánto vale, que va a ser 12 centímetros, que es esta distancia, 12 centímetros, menos la distancia desde esta fibra externa del perfil hacia su baricentro, que es 2,22 centímetros. Pero sé que es positivo. Si ahora quisiera hacerlo para el ala superior, la diferencia va a ser que como estoy en, creo que sería el cuarto cuadrante, bueno, no importa, en el cuadrante de las zetas negativas,
este momento estático va a tener que ser negativo. Quiero decir, el momento estático de este ala respecto de este eje IG va a tener que ser negativo, no me queda otra. Entonces, la distancia, por más que en módulo es la misma, va a ser la misma, pero negativa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente antepongo un menos acá y acá lo cambio por un más. Y es exactamente el mismo valor, pero uno es positivo y otro es negativo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuánto vale el momento estático respecto del eje IG del UPN 240? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque la distancia en Z es cero. El eje IG es un eje baricéntrico del perfil UPN. Entonces, la distancia en Z es cero. Entonces, el momento estático del UPN 240 respecto del eje IG es 0. Y entonces ya empieza a ser un poco trivial, pero ¿cuánto es el momento estático de la sección esta rectangular respecto del eje IG? Cero. 0, por la misma razón de antes. Y ahora les pregunto, ¿qué opinan del momento estático de la sección total respecto del eje IG? 0 también. Debería ser 0, y si avanzo un poquito, este es el momento estático del rectángulo respecto del eje IG, que esto es igual a 0, y esto es igual a 0, porque como bien dijeron, las distancias son nulas. Si yo agarro y sumo todo esto, debería obtener el momento estático de la sección total respecto del eje IG. Bueno, estoy sumando 0 más 0 y estos dos términos. Pero estos dos términos, ¿qué particularidad tienen? Se cancelan, son iguales de signo opuesto. Exactamente. Gracias, Franco. Entonces, esto es igual a menos SIG a I. Entonces, si sumo todo, me va a dar que el momento estático respecto al eje IG de la sección total es 0. ¿Y me podría dar otra cosa? No. ¿Por qué? Porque IG es un eje principal de inercia, es baricéntrico. O sea, en realidad la razón es que el eje IG es un eje baricéntrico. Como es baricéntrico, el momento estático de la sección total respecto de ese eje tiene que ser nulo. Bien. Si hasta acá estamos bien, les proponemos entonces, además de los ejercicios que tienen para el repaso, en el TP de repaso, que es el TP0, y que apenas definen el grupo ya pueden empezar a plantear este ejercicio. Tal vez, si ahora llegamos a hacer el tema de mesas y demás, suponiendo que podemos definir grupos o algo así, tenemos un perfil como este, de dimensiones arbitrarias, 10, 55 dimensiones, X, y queremos calcular los momentos de inercia principales del perfil, para lo cual tenemos que calcular primero el baricentro y primero las ubicaciones de los ejes principales de inercia, que sabemos cuál va a ser un eje principal de inercia de esto. La El X, horizontal. horizontal, claro. Un horizontal que pase por el baricentro, que no sé dónde está, pero no sé dónde está el baricentro. En altura 50, 50 no sé con unidad, pero 50. Bien, perfecto. Sé que está a una altura 50 y que más o menos va a estar por donde está el láser ahora. Más o menos. Si me da otra cosa, está mal. Tiene que estar más o menos por acá. Un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero por ahí. No me puede dar otra cosa. Entonces yo ya sé que hay un eje que pasa por donde estoy apuntando con el láser, que es el eje principal de inercia, y en particular es el de mayor inercia. Sé que el eje perpendicular pasante por el baricentro va a ser el otro eje principal de inercia, pero va a ser el de menor inercia. Entonces voy a poder calcular con todo eso 1. Y después puedo calcular los momentos estáticos de cada partecita, el rectángulo verde, el naranja y el violeta, respecto de algún eje, el que quiera. Háganlo, acá no especifica nada, para que ustedes se diviertan calculando el momento estático respecto del eje que más les guste y verificando que les da lo que tiene que dar. Bien. ¿Hay alguna duda de todo esto? Si no, saltamos al siguiente tema del repaso, que es diagrama de características, y lo da Felipe. En el punto 2, respecto a qué par de ejes se pide.
como dije, no es respecto a un eje en particular, es al que vos quieras. Podés hacer igual a lo que hicimos antes, hacerlo respecto del eje que sería IG, luego podés hacerlo respecto del eje ZG, y tenés que ver cuánto te da. Podés mover los ejes y ver cuánto te da. Es para que se diviertan, es un ejercicio de práctica, nada más. Sí, igual no está aclarado, pero casi siempre nos interesan los ejes principales. Todavía no saben por qué, pero los ejes principales no es algo que aprenden porque la gente estabilidad uno dice, che, no sé, esto da 0, está bueno que sea principal y no haya centrífugo. Hay una razón por la cual es conveniente usar ejes principales cuando nos metemos adelante en la materia. Entonces usamos ejes principales respecto a qué ejes, a los principales. ¿A cuáles? A los dos, tanto para el vertical como el horizontal, vertical y horizontal, los dos principales, calcular momentos estáticos. Porque lo van a tener que hacer esto en algún momento. Como dijo Cristian, cuando hagan flexión requieren el momento de inercia, cuando hagan corte requieren momentos estáticos respecto a los dos ejes. Entonces, está bueno que lo vayan practicando.